Lázaro Cárdenas del Río asesinó al presidente de México. Por Héctor Rosales Oficial, 14 de julio de 2024. Una cosa ridícula que hace López Obrador es unir las imágenes de Carranza y Lázaro Cárdenas en una misma propaganda, la víctima con su asesino. También poner a Emiliano Zapata con Madero, cuando Zapata juró asesinar a Madero y colgarlo de un árbol. Esto que es tan gracioso, es lo que resulta de basura delirante que enseña la Secretaría de Educación Pública, puras mentiras, qué cosa tan horrible es que se hace los niños ser expertos en mentir, hacen exámenes y me da pena decirles que sí tienen 10, son expertos en mentiras. El recado, dígale, además, de mi parte que él vaya para La Habana, porque de lo contrario, ya puede ir contando los días que corren, pues dentro de un mes estaré yo en México con 20.000 hombres y he de tener el gusto de llegar hasta Chapultepec, y sacarlo de allí para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. 18 de diciembre de 1911 contestó el criminal y bisexual, Emiliano Zapata a los comisionados de Madero. Publicó Diario del Hogar en los límites de Morelos con Puebla. Ahora vamos con los telegramas en que el entonces 24 años de edad, Lázaro Cárdenas del Río ordena a Rodolfo Herrero, asesinar al presidente de México, Venustiano Carranza. Debo de aclarar que Lázaro Cárdenas del Río era un pobre desgraciado asesino, como hoy puede llamarse a cualquier sicario analfabeta de los cárteles de la droga, o los servidores de la nación con su miserable chalequito guinda maldito que parece horrible uniforme de escuela pública. No era ningún militar de carrera, un simple matón. Por cierto, ¿alguien sabe por qué son tan horribles los uniformes de escuela pública? Las razones diversas, esencialmente porque Carranza pese a imponer la Constitución Illuminati socialista de 1917 contra México, mientras México estaba invadido por tropas de Estados Unidos, bajo pretexto de arrestar al asesino, ladrón y violador Pancho Villa, presunto hijo bastardo de un hacendado judío, Carranza se oponía a aceptar todas las condiciones petroleras de la Standard Oil de Rockefeller y el gobierno masón de Estados Unidos. A esto se suman las ambiciones criminales de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y Adolfo de la Huerta de eternizarse en el poder, y vender a México con Estados Unidos. Después de la Huerta también se pelea con ellos, es clásico ver a criminales traicionándose. El revolucionario Plutarco Elías Calles, traidor a la patria al servicio de la masonería de Estados Unidos, creador del antecedente de Morena, llamado PNR Partido Nacional Revolucionario, ordenó al coronel Lázaro Cárdenas del Río, y este a su vez al criminal Rodolfo Herrero, que fingiría escoltar a Carranza y sufrir una emboscada. Documento digitalizado por Fundación Carso de Carlos Slim, cuya familia también se benefició del golpe de Estado contra México en 1910 y que erróneamente se llama Revolución Mexicana. Revisando el documento ya no está disponible en su página, pero guardamos copias. Coronel de CAF. Caballería. Lázaro Cárdenas. Señor General. Rodolfo Arariaro. Villa. Juárez. Puebla. Lo saludo afectuosamente y le ordeno, que inmediatamente ordene y su gente y proceda desde luego a incorporarse a la comitiva del señor presidente, Venustiano Carranza. Una vez incorporado, proceda a atacar a la propia comitiva, procurando que en el siguiente ataque que efectúe sobre esos contingentes muera Carranza en la refriega, entendido de que de antemano todo está arreglado con los más altos jefes del movimiento y, por lo tanto, cuente usted conmigo para posteriores cosas que averiguar. Como siempre, me repito, atento amigo, compañero y SS. Seguro servidor. Fin de cita. Nótese lo gracioso de su comentario: nuestro movimiento. Todos los criminales de la revolución llaman movimiento a sus partidos, actos criminales o traiciones. Previamente Cárdenas, entonces teniente de caballería y jefe de la zona militar de Tuxpan, en la región de Tlaxcala-Altongo, había recibido órdenes a su vez de Plutarco Elías Calles, donde dice: el señor presidente, Carranza, va hacia su zona. No debe salir de ella, dice el telegrama. Cárdenas era jefe militar de Tlaxcala-Altongo. Un vulgar matón y ratero. En consecuencia, Cárdenas atacó las vías ferroviarias y el convoy que transportaba a Carranza, impidiendo la salida de parte del contingente que protegía al presidente Carranza. El 21 de agosto de 1925, el asesino de Carranza, Rodolfo Herrero, fue condecorado por el narcoejército asesino mexicano con el rango de general brigadier. Conclusiones. Lázaro Cárdenas del Río fue traidor a la patria, un asesino, un matón al servicio de la masonería de Estados Unidos. Un traidor a la patria, es el padre del corrupto Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, creador del PRD, que dio paso a la carrera política del satanista Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena. El PRD únicamente se creó porque las ambiciones de estos jóvenes mediocres de robar no fueron satisfechas, y entonces crearon su propio partido autoritario. Lázaro Cárdenas del Río no era más que uno de los peones de más bajo rango del satanismo, que es un simple matón o sicario, al servicio de la masonería. Desde la caída del general Porfirio Díaz, los satanistas de Estados Unidos crearon una regla de impedir que cualquiera de sus cómplices en México tenga poder de eternizarse. Por eso usaron a Madero contra Porfirio Díaz, porque siendo masón, cambió de parecer y dio prosperidad a México al punto de desafiar a Estados Unidos. Después vino el traidor a la patria Madero, que destruyó las defensas de México, y en consecuencia lo asesinaron sus mismos aliados de Estados Unidos, usando a Victoriano Huerta, abastecido por el mismo judío Abraham Z. Ratner, traficante de armas. A Huerta lo quitan con Carranza, y a Carranza con Elías Calles, Obregón, de la Huerta y Cárdenas, que fueron el grupo criminal de Sonora. Posteriormente también le quitarán el poder al satanista Plutarco Elías Calles, y así también a Cárdenas.
Porque nadie, por más traidor a México, se gana el favor de la élite satánica mundial, ya que la élite satánica sabe bien que estos dictadorzuelos son escoria de la sociedad mexicana, que no merecen ningún respeto, todos son ambiciosos y miserables traidores, capaces de cualquier cosa por dinero, y el satanista Andrés Manuel López Obrador no es la excepción, será desechado como basura, como cualquier otro tirano de México antes de que apeste más. Lázaro Cárdenas del Río recibió órdenes del presidente Illuminati Franklin D. Roosevelt, a través del satanista masón y miembro del Ku Klux Klan, Joseph S. Daniels, embajador de Estados Unidos en México y miembro del Partido Demócrata, impulsaba leyes contra los negros como las leyes Jim Crow. Su asco y desprecio por los mexicanos no era menor. Roosevelt es el que realmente ordena la creación, la falsa expropiación petrolera y la creación de la corrupta Pemex, que es solo una pantalla que subcontrata a las empresas de Rockefeller, Rothschild y Sinclair. En su diario, el traidor a la patria Lázaro Cárdenas del Río escribió el 10 de agosto de 1936, que robó recursos de México y que los envió a España para asesinar católicos, aportó armas ilegalmente a los terroristas comunistas en la mal llamada Guerra Civil Española. Envió al puerto de Veracruz 20.000 fusiles Mauser de 7 milímetros y 20 millones de cartuchos del mismo calibre para que comunistas asesinaran sacerdotes, monjas y opositores al comunismo en España. Lázaro Cárdenas es el responsable de destruir la producción de alimentos en México, y que México se vea obligado a importar comida de otros países a consecuencia de su criminal reforma agraria y la creación de los ejidos. Los ejidos fueron creados para que los mexicanos nunca fueran dueños de la tierra que trabajaban. El ejido es neofeudalismo estatal masón. En 1934, la cosecha de frijoles era de 123.775 toneladas. Con la reforma agraria de Cárdenas, se redujo a 96.752 toneladas en 1940. En la Revolución de 1910, golpe de Estado ordenado por Estados Unidos contra Díaz, aún y con los robos y asesinatos contra hacendados por Zapata y Villa, la producción de maíz era 6 millones de toneladas. En 1921 se desplomó a 2.6 millones de toneladas, producto de una terrible reforma agraria realizada por los revolucionarios masones. El logro criminal de Lázaro Cárdenas del Río contra México fue generar una hambruna terrible. Redujo la producción a menos de 1.7 toneladas de maíz en 1934, y para 1940 fue peor, menos de 1.6 millones de toneladas. 2 millones de niños mexicanos padecieron hambre y desnutrición, baja estatura, y pobre desarrollo cerebral, perpetuando así la pobreza y las malformaciones mexicanas. Todo por el criminal Lázaro Cárdenas del Río. Que repito, no era más que un vulgar analfabeta y matón, que recibía órdenes de nuestros enemigos, un imbécil creyéndose importante. ¿Cuántos habrá así? El nieto de Lázaro Cárdenas, el calvo, obeso y deforme como un sapo, Lázaro Cárdenas Batel, es gobernador de Michoacán, es quien inició la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Él fue el que suplicó a Felipe Calderón usar el ejército, porque sus criminales en Michoacán se le salieron de control. Revisando referencias a Cárdenas por parte de sus colaboradores criminales, encontramos solo insultos. Por ejemplo, Álvaro Obregón, otro vulgar asesino, se refería a Cárdenas como un trompudo, y sí, ciertamente tenía una boca enorme y fea, similar a la de un animal. Dice: maldito trompudo, claramente le ordené que no presentara combate, y el muy tarugo se pone a tomar decisiones idiotas por su cuenta y claro, le rompieron. Cuánta madre tiene, Dios nos libre de un pendejo con iniciativa. Fin de cita. Palabras vulgares de Álvaro Obregón, esto porque Cárdenas además era medio imbécil, como se dice, tenía un nivel de inteligencia bajo, y ni siquiera sabía recibir órdenes. En el año de 1923 el general Estrada, jefe de operaciones de Jalisco, se rebeló contra el gobierno de Obregón. Este a su vez fingió que atacaría a Guadalajara, por Ocotlán, con las tropas de caballería del general Lázaro Cárdenas. Estrada cayó en el engaño y utilizó estrategias para repeler el ataque. Mientras tanto, Estrada envió a Rafael Buelna a enfrentarse a Cárdenas, a quien Obregón ordenó no pelear, solo distraer al enemigo, con el único fin de dar oportunidad a que otra columna obregonista marchara sobre Guadalajara. Pero Lázaro Cárdenas desobedeció las órdenes y respondió al ataque de Buelna, echando a perder la maniobra de Obregón y sufriendo una terrible derrota. Cárdenas fue herido de bala en un pulmón y el segundo a su mando quedó sin vida. Mucho se molestó Obregón. En la actualidad, la inteligencia se le niega a los del movimiento. En el mes de julio de 2024, la judeo-satanista extranjera Claudia Sheinbaum Pardo le dice a Cárdenas Batel que será su jefe de oficina de presidencia, el nieto de un traidor a la patria, y culpable de la muerte de miles de mexicanos por sus negocios sucios con el narco en Michoacán. Todo un asco de familia los Cárdenas, herederos criminales de la Revolución Mexicana. De hecho, no son los únicos, dado que el narcopolicía Omar García Arfus es nieto de Marcelino García, un criminal que también formó parte de la banda de asesinos de Pancho Villa. Y, qué vueltas da la vida, los que participaron en el tiroteo de 1968. La familia de Sheinbaum envió gente violenta a morir en Tlatelolco, y el abuelo de Omar los mataba. Cárdenas, Elías Calles, Obregón, también estuvieron destruyendo y matando mexicanos con Villa, pero se separaron de él consumado el golpe de Estado contra México en 1910. Ojalá y Porfirio Díaz hubiera sido más radical y hubiera llevado la guerra hasta sus últimas consecuencias, porque él no se fue derrotado de México. Hubiera sido bueno que trajera mercenarios de Europa y exterminara a los criminales de la revolución, pero esa es otra historia. Así se creó el México en malas condiciones que tenemos hoy en día. Culpa de tantas traiciones.
La Secretaría de Educación Pública de México es la institución criminal más perversa de todo México, dado que oculta toda la verdad y priva de la nacionalidad así a millones de mexicanos. Muera la revolución. Héctor Rosales Ofischel 2024.